En la primavera de 1933, apenas semanas después de que Adolf Hitler asumiera el poder, existían ya en territorio alemán aproximadamente 100 lugares de reclusión improvisados, sótanos de cuarteles de las SA, fábricas abandonadas, castillos medievales, albergues juveniles reconvertidos. Uno de ellos, el campo de Osthofen, instalado en una antigua fábrica sobre la línea ferroviaria entre Maguncia y Worms, llevaba pintada en su fachada una inscripción monumental: Konzentrationslager Osthofen. Cualquier pasajero del tren podía leerla. El terror no se ocultaba, se exhibía. Lo que comenzó como una red fragmentada de improvisación policial se convirtió, en 12 años, en un sistema que abarcó prácticamente todo el continente europeo. En 1944, el sistema formal de campos de concentración supervisado por la Inspección de Campos de Concentración con sede en Oranienburg comprendía 25 campos principales y más de 1000 campos dependientes. La cifra total de instalaciones de reclusión nazi supera los 30.000 enclaves documentados. Auschwitz, la fábrica. El nombre Auschwitz deriva de la pequeña ciudad polaca de Oświęcim, en la Alta Silesia Oriental, en la confluencia de los ríos Vístula y Sowa. Cuando las tropas alemanas ocuparon la ciudad en septiembre de 1939, la rebautizaron y comenzaron a planificar el uso de sus instalaciones. El primer uso fue el más obvio. Las barracas de ladrillo rojo de la guarnición del antiguo ejército polaco ofrecían una infraestructura sólida. El 14 de junio de 1940 llegó el primer transporte, 728 prisioneros polacos, en su mayoría estudiantes, intelectuales y miembros de la resistencia temprana, procedentes de la prisión de Tarnów. A su llegada, el campo ni siquiera estaba terminado. Los prisioneros construyeron su propia prisión. El SS Hauptsturmführer Rudolf Franz Ferdinand Höss, de 38 años, fue designado comandante. Höss había cumplido condena por asesinato en la República de Weimar. El crimen había sido parte de una acción de justicia por mano propia dentro de los círculos nacionalistas, antes de unirse a las SS en 1934 y ascender metódicamente a través del sistema de campos de Dachau y Sachsenhausen. Llegó a Auschwitz en mayo de 1940 con instrucciones de construir un campo para 10.000 prisioneros. En 3 años, el complejo que dirigía tendría capacidad para decenas de veces esa cifra. El Stammlager, Auschwitz I, conservó las estructuras de ladrillo de la guarnición polaca y las reformó según el modelo Dachau. Los prisioneros numerados con el triángulo de colores correspondiente a su categoría, rojo para políticos, amarillo para judíos, rosa para homosexuales, negro para asociales, marrón para gitanos, fueron distribuidos en 28 bloques. El bloque 11 se convirtió en el lugar de castigo dentro del castigo. En sus sótanos, las celdas de pie, 4 personas confinadas en un espacio de 90 por 90 centímetros, sin posibilidad de sentarse, se utilizaban para interrogatorios y castigos de duración indefinida. En el patio entre los bloques 10 y 11, el muro negro de fusilamiento, una pared de tablones de madera cubierta de corcho para absorber los proyectiles, fue el escenario de miles de ejecuciones sumarias, en su mayoría de polacos acusados de actividades de resistencia. La primera prueba de gas Zyklon B en Auschwitz se realizó en el sótano del bloque 11 en la noche del 3 al 4 de septiembre de 1941 sobre 600 prisioneros soviéticos y 250 prisioneros enfermos seleccionados del hospital del campo. Höss describió la operación en sus memorias con detalle técnico y sin ningún registro emocional apreciable. Auschwitz II, Birkenau, fue la ampliación que convirtió el complejo en el mayor campo de concentración y exterminio del sistema nazi. El terreno elegido estaba 3 kilómetros al oeste del campo principal, en las afueras del pueblo de Brzezinka. Era un terreno pantanoso, con nivel freático alto, que en invierno se convertía en un barrizal y en verano emanaba gases del subsuelo. Los prisioneros que trabajaron en la preparación del terreno y la construcción de los primeros barracones en el invierno de 1941 a 1942 murieron a un ritmo que asombró incluso a los administradores, SS acostumbrados a tasas de mortalidad elevadas. Los primeros barracones de Birkenau eran establos del ejército prusiano,
estructuras de madera prefabricadas diseñadas para 52 caballos, convertidas en alojamiento humano sin modificación sustancial, las plataformas de madera que servían de literas, 3 niveles de altura, cada nivel de 180 centímetros de anchura, alojaban en teoría a 3 personas. En la práctica alojaban 6, 8 o más. No había colchones. No había mantas suficientes. Las grietas entre los tablones permitían el paso del viento helado polaco en los inviernos, que bajaban habitualmente de los 20 grados bajo cero. Tampoco había suelos. La tierra, con la humedad del terreno pantanoso, permanecía fangosa la mayor parte del año. En los primeros meses de funcionamiento de Birkenau, la mortalidad entre los prisioneros soviéticos de guerra alojados allí superó el 90% en menos de 3 meses. El complejo de Birkenau llegó a dividirse en múltiples secciones, denominadas Lagerabschnitte, con distintas funciones y poblaciones. Una sección para hombres, otra para mujeres, el campo familiar checo, el campo de gitanos, Zigeunerlager, el depósito de cuarentena. El Canadá, el área de almacenamiento de bienes confiscados a los deportados, ocupaba 2 enormes galpones en el extremo noroeste del campo, repletos de ropa, maletas, prótesis, gafas, juguetes, alimentos no perecederos y objetos de valor incautados. Los miembros del Canada Comando que trabajaban allí tenían acceso a comida adicional y artículos de valor, una posición de privilegio relativo que los convertía en parias para el resto de la población reclusa y en blanco de la envidia sistemática que describió Tadeusz Borowski en su relato sobre la rampa. La rampa ferroviaria de Birkenau, construida específicamente en el verano de 1944 dentro del propio perímetro del campo para facilitar las llegadas masivas procedentes de Hungría, fue el escenario de la selección. Antes de su construcción, los transportes llegaban a una rampa exterior al campo, a varios kilómetros de los crematorios, y los prisioneros debían recorrer esa distancia a pie. La nueva rampa interior reducía el tiempo entre la llegada y la muerte a menos de 2 horas. En la primavera y el verano de 1944, cuando más de 430.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz, el mayor flujo de deportaciones de toda la guerra, llegaban a veces 3 o 4 trenes al día. Los médicos SS se turnaban en la selección de forma rotativa, a menudo durante horas bajo el sol o la lluvia. El SS Hauptsturmführer Dr. Josef Mengele, quien llegó a Auschwitz en mayo de 1943, era conocido por comparecer en la rampa de forma voluntaria, más allá de su turno asignado. Aparecía con guantes blancos y uniforme impecable, silbando fragmentos de ópera. Según múltiples testimonios de supervivientes, entre ellos el del médico prisionero Miklos Nisli, quien trabajó como ayudante forzado en las autopsias de Mengele. Los 4 crematorios de Birkenau, Krematorien 2, 3, 4 y 5, fueron proyectados por la empresa Topf und Söhne de Erfurt, especializada en hornos industriales de cremación. La correspondencia entre los ingenieros de Topf, entre ellos Kurt Prüfer, quien supervisó personalmente las instalaciones, y las SS de Auschwitz ha sido preservada y estudiada exhaustivamente. En ella, los ingenieros discuten con tono profesional los problemas técnicos de los sistemas de extracción de gases, el rendimiento de los hornos en relación al tipo de combustible disponible y las mejoras que podrían aumentar la capacidad de procesamiento. Los Krematorien 2 y 3 eran los más grandes. Cada uno disponía de 5 hornos con 3 cámaras cada uno, con capacidad teórica de cremación de 1.440 cadáveres en 24 horas. Los Krematorien 4 y 5 tenían menor capacidad. En total, la capacidad teórica combinada de los 4 crematorios superaba los 4.700 cuerpos diarios. En la práctica, el ritmo de llegadas durante el verano de 1944 excedió incluso esa capacidad, obligando a las SS a excavar fosas abiertas para incineración directa junto a los crematorios. Las cámaras de gas de los Krematorien 2 y 3, los llamados Leichenkeller, sótanos de cadáveres, según la documentación oficial, tenían capacidad para aproximadamente 2.000 personas cada una. El gas utilizado era Zyklon B, ácido cianhídrico en soporte granular, fabricado por la empresa Degesch bajo la licencia de la empresa IG Farben, que era introducido a través de orificios en el techo una vez cerradas y selladas las puertas metálicas.
La muerte por inhalación de Zyklon B en las concentraciones utilizadas en Auschwitz se producía entre 2 y 15 minutos después de la introducción del gas, dependiendo de la concentración de personas y la cantidad de gas empleada. Los miembros del Sonderkommando, prisioneros en su mayoría judíos, obligados bajo amenaza de muerte inmediata a trabajar en el proceso, extraían los cadáveres, buscaban objetos de valor en bocas, oídos y cavidades corporales, arrancaban los dientes de oro, rapaban el cabello de las mujeres muertas y trasladaban los cuerpos a los hornos. Vivían en un sector separado del campo, aislados del resto de la población reclusa, sabiendo que ellos mismos serían asesinados y reemplazados periódicamente para eliminar testigos. El 7 de octubre de 1944, los miembros del Sonderkommando se sublevaron. Habían acumulado explosivos suministrados clandestinamente por trabajadoras de una fábrica de armamento cercana. Entre ellas Rosa Robota, Regine Saffirstein, Ala Gertner y Estera Weichblum, con los que volaron parcialmente el Crematorium 4. 3 guardias SS murieron en el levantamiento. La represalia fue inmediata. Los 4 mujeres que habían proporcionado los explosivos fueron detenidas, torturadas durante semanas y ahorcadas públicamente en enero de 1945. Todos los miembros del Sonderkommando que participaron en el levantamiento fueron ejecutados. Solo un pequeño número logró huir temporalmente al exterior. Auschwitz III, Monowitz, también conocido como Buna, se estableció en 1942 para albergar a los prisioneros que trabajaban en la planta de caucho sintético de IG Farben, situada a varios kilómetros del campo principal. IG Farben había elegido deliberadamente la localización de su planta en la región de Auschwitz por la disponibilidad de mano de obra esclava y la proximidad a materias primas. La empresa pagaba a las SS entre 4 y 6 Reichsmarks diarios por prisionero, según el nivel de cualificación. Los prisioneros no recibían nada. El premio Nobel de Química Primo Levi, quien llegó a Monowitz en febrero de 1944 procedente de Italia, describió el campo en su obra Si esto es un hombre con una precisión que complementa y humaniza los datos administrativos. La jerarquía interna entre prisioneros, los mecanismos de supervivencia, el sistema de trueque con que algunos lograban obtener raciones adicionales, el proceso de deshumanización progresiva que el sistema había diseñado para hacer al prisionero incapaz de resistencia organizada. Desde Monowitz se administraban al menos 40 campos subsidiarios adicionales distribuidos por las instalaciones industriales y mineras de la Alta Silesia. La red de Auschwitz como polo industrial era el proyecto más ambicioso del WVVHA, una ciudad concentracionaria integrada en la economía de guerra del Reich, con producción agrícola en las granjas experimentales SS de los alrededores, extracción de carbón en las minas de la zona, producción química en la planta Buna y mano de obra esclava reemplazable de forma casi ilimitada gracias a la cercanía de los centros de exterminio. Rudolf Höss fue relevado del mando de Auschwitz en noviembre de 1943, ascendido a jefe de la Inspección de Campos de Concentración y reemplazado por Arthur Liebehenschel. Fue llamado de regreso a Auschwitz en mayo de 1944 específicamente para supervisar la operación de exterminio de los judíos húngaros, denominada internamente Sonderaktion Ungarn. Regresó como especialista para la operación más masiva de toda la historia del campo. Después de la guerra, capturado por los británicos y extraditado a Polonia, fue juzgado en Varsovia, condenado y ejecutado mediante horca en el terreno del campo de Auschwitz el 16 de abril de 1947. La horca se instaló junto al Crematorium 1 del Stammlager, a pocos metros del búnker donde había residido durante años. Treblinka, el lugar sin regreso. La carretera que conduce hoy desde el pueblo de Treblinka hacia el bosque de pinos masovitas no tiene indicaciones. El viajero que no sepa exactamente lo que busca puede pasar sin notarlo. El terreno es llano, cubierto de bosque de segunda generación. Los pinos fueron plantados por las propias SS en 1943 para ocultar el campo. Y en invierno, cuando la nieve cubre el suelo y el silencio es absoluto, resulta difícil imaginar que en ese preciso lugar, entre julio de 1942 y agosto de 1943, fue el lugar más mortífero de la Tierra. Treblinka II,
así denominado para diferenciarlo de Treblinka 1, un campo de trabajo forzado anterior situado a 5 kilómetros, fue construido en la primavera y el verano de 1942 bajo la dirección del SS Hauptsturmführer Richard Tomala, jefe del equipo de construcción de la Operación Reinhardt. Tomala utilizó mano de obra de Treblinka 1 para la construcción. Los prisioneros de Treblinka 1 que trabajaron en la edificación del campo de exterminio fueron asesinados al concluir las obras para eliminar testigos. Las instalaciones básicas estuvieron listas en aproximadamente 4 semanas. El primer transporte llegó el 23 de julio de 1942. El tren procedía de Varsovia, cargado con deportados del gueto de Varsovia. Ese día comenzó la Grossaktion Warschau, la deportación masiva del mayor gueto de Europa. El primer comandante, el SS Obersturmführer Irmfried Eberl, era médico de profesión y había dirigido previamente instalaciones de exterminio por gas del programa Action T4, el programa de asesinato de personas con discapacidades físicas y mentales, en las instalaciones de Brandenburg an der Havel y Bernburg. Eberl demostró ser incapaz de gestionar la escala de operaciones a la que Treblinka fue sometida desde su apertura. Los trenes llegaban antes de que los cadáveres del transporte anterior hubieran sido retirados. Los cuerpos se acumulaban al aire libre, en descomposición bajo el calor del verano polaco. El hedor era perceptible en los pueblos circundantes. Los propios guardias ucranios, reclutados entre prisioneros de guerra soviéticos en el campo de entrenamiento SS de Trauniki, comenzaron a embriagarse de forma masiva. El caos administrativo llegó a oídos de Odilo Globoknik en Lublin y de su superior, el SS Obergruppenführer Friedrich Wilhelm Krüger. Eberl fue destituido en agosto de 1942, apenas 6 semanas después de la apertura del campo. Fue el único comandante de un campo de exterminio relevado por incompetencia en la gestión del exterminio. Sobrevivió la guerra y fue detenido en 1948, pero se suicidó antes de ser juzgado. Su sustituto, el SS Obersturmführer Franz Stangl, llegó procedente de Sobibor, donde ya había actuado como comandante. Era policía de carrera, había servido en la Gestapo austríaca antes del Anschluss, metódico, ordenado, eficiente. Transformó Treblinka en lo que él mismo describió en su juicio de 1970 como una fábrica. Años después, la periodista Gita Sereni realizó una serie de entrevistas con Stangl en la prisión de Düsseldorf, publicadas en 1974 bajo el título Into That Darkness. Stangl describió su aproximación a Treblinka con una disociación que la historiadora consideró más escalofriante que cualquier expresión de sadismo. Hablaba de los prisioneros como de carga, de la rampa como de punto de descarga, de la eficiencia del proceso con el mismo lenguaje que podría usar un director de planta para describir una línea de montaje optimizada. La arquitectura del engaño en Treblinka fue el primer detalle que llamó la atención de los investigadores posteriores. Los deportados llegaban a una pequeña estación ferroviaria diseñada para parecer normal. Una taquilla con falsos horarios de trenes pintados en la pared, indicadores que señalaban destinos inexistentes como Białystok o Brest-Litovsk, macizos de flores en el andén. El jefe de la estación, un prisionero forzado a desempeñar ese papel, llevaba uniforme ferroviario. La ficción duraba el tiempo necesario para que los recién llegados bajaran de los vagones, dejaran su equipaje en el andén y se formaran en grupos para el proceso que les habían dicho que era una desinfección antes del traslado a campos de trabajo en el este. El proceso real comenzaba en ese momento. Hombres y mujeres eran separados. A los hombres se les ordenaba desnudarse en la zona exterior. A las mujeres se las conducía a barracones donde unas prisioneras seleccionadas, bajo amenaza de muerte, cortaban el cabello de las recién llegadas con tijeras grandes. El cabello era empaquetado en fardos de yute y enviado a Alemania, donde se utilizaba como material para tejer tela industrial, relleno de colchones, y según documentación recuperada en los juicios de Nuremberg, para fabricar calcetines para los maquinistas de los submarinos. Los dientes de oro eran extraídos, los objetos de valor confiscados. Luego venía el Schlauch, 4 metros de ancho, entre 100 y 150 metros de largo, flanqueado por alambrada entretejida con ramas de pino que impedían la visibilidad desde el exterior y desde el interior.
Un pasillo de tierra apisonada que conducía en pendiente ascendente hacia las cámaras de gas. Los guardias ucranios empujaban a las personas por el Schlauch a golpes. El ruido, gritos, llantos, el sonido de las botas sobre la tierra era constante durante las operaciones. Los prisioneros que trabajaban en la zona exterior del campo, en la zona denominada campo inferior o Unterlager, podían escucharlo. Algunos describieron ese sonido como la parte más insoportable de su existencia. Las cámaras de gas originales de Treblinka eran 3 habitaciones contiguas de hormigón, con muros de entre 60 y 80 centímetros de grosor, con puertas herméticas de hierro. El sistema utilizaba monóxido de carbono producido por un motor de tanque soviético, un motor diésel capturado, según los testimonios más detallados, ubicado en una caseta exterior. El gas era introducido por tuberías en el suelo de las cámaras. La capacidad inicial era de aproximadamente 600 a 700 personas por operación, aunque en la práctica las personas eran comprimidas hasta el límite físico del espacio. Los testimonios del superviviente del Sonderkommando, Henrik Reichmann, describían el sonido que se escuchaba desde el exterior de las cámaras, un zumbido colectivo que se extinguía gradualmente en el transcurso de 20 a 30 minutos, como el detalle que más persistía en su memoria décadas después. En septiembre de 1942, Stangl ordenó la construcción de nuevas cámaras de gas para aumentar la capacidad. Las nuevas instalaciones consistían en 10 cámaras con entrada común desde un pasillo central, denominadas internamente el edificio de baño, con letreros en las puertas que decían Duschraum, sala de duchas, con capacidad conjunta para aproximadamente 3.800 a 4.000 personas por operación. Con las nuevas instalaciones, Treblinka podía matar y procesar en un solo día lo que en semanas anteriores tardaba varios días. El proceso de eliminación de evidencias comenzó en marzo de 1943, cuando Heinrich Himmler visitó Treblinka y ordenó la exhumación y cremación de todos los cuerpos enterrados en las grandes fosas comunes. Las estimaciones sugieren que había en ese momento entre 700.000 y 800.000 cadáveres en las fosas. El trabajo de exhumación fue realizado por los prisioneros del Sonderkommando durante meses, en condiciones de putrefacción avanzada. Los cuerpos eran cremados en grandes parrillas construidas con raíles de ferrocarril, parrillas de hierro sobre las que se colocaban capas alternadas de cuerpos y leña. Las cenizas eran trituradas y mezcladas con tierra y arena, luego enterradas de nuevo en las fosas. La operación denominada internamente Sonderkommando 1005 se realizó de forma paralela en todos los campos de exterminio como parte de la política de eliminación de evidencias conocida como Aktion 1005. El levantamiento del 2 de agosto de 1943 fue el resultado de meses de organización clandestina entre los prisioneros del Sonderkommando de Treblinka. El comité organizador, liderado por el médico checo Juliusz Chorasicki, quien murió en abril de 1943 durante un interrogatorio de las SS antes de ver su plan ejecutado, y luego por Zelomir Bloch y el militar polaco Stanisław Kohn, había acumulado armas, pistolas obtenidas mediante soborno de guardias ucranios y dinero extraído de los bienes confiscados a los deportados, y había elaborado un plan para atacar al personal del campo, incendiar las instalaciones y huir hacia el bosque. El plan preveía la participación de unos 700 prisioneros. En el momento de ejecutarlo, la coordinación falló parcialmente. El ataque fue prematuro y desorganizado, pero suficiente para matar a varios guardias, incendiar los almacenes y parte de los barracones, y permitir a varios cientos de prisioneros huir por los boquetes abiertos en la alambrada. Las SS y los guardias ucranios iniciaron la persecución de inmediato. La mayoría de los fugitivos fue capturada y ejecutada en los días siguientes. De los aproximadamente 300 que llegaron al bosque, se calcula que entre 40 y 70 sobrevivieron la guerra. Stangl fue capturado en Brasil en 1967, extraditado a Alemania Occidental y juzgado ante el Tribunal Regional de Düsseldorf. El juicio comenzó el 11 de mayo de 1970 y concluyó el 22 de diciembre del mismo año con una condena a cadena perpetua.
Stangl murió de insuficiencia cardíaca en la prisión de Düsseldorf el 28 de junio de 1971, 16 horas después de haber concedido la última de sus entrevistas a Gita Sereny. En esa última conversación, según Sereny, admitió por primera vez, con evidente resistencia, que sus víctimas habían sido seres humanos y que él era culpable. Sereny escribió que aquellas palabras parecían haberle costado algo que no era capaz de sostener. El campo de Treblinka fue demolido por las propias SS entre agosto y noviembre de 1943. El terreno fue arado y sembrado con pinos. Se instaló en él una granja a cargo de un ucranio llamado Strebel, contratado para mantener la apariencia de un uso agrícola normal. Los investigadores soviéticos y polacos que llegaron al lugar en 1944 encontraron un terreno aparentemente virgen sobre el que, sin embargo, la tierra seguía filtrando cenizas, fragmentos de huesos y objetos personales después de cada lluvia intensa. El suelo de Treblinka nunca ha dejado de hablar. Sobibor, Belzec y Chelmno, los centros invisibles. Hay nombres que el mundo tardó décadas en aprender a pronunciar. Bełżec, Sobibor, Chełmno. Treblinka era el más grande, el más documentado, el que tuvo supervivientes suficientes para construir un relato coherente. Los otros 3 centros de exterminio puro de la Operación Reinhardt operaron con una eficiencia letal que casi no dejó testigos. Bełżec fue el primero en funcionar y el que produjo menos supervivientes de todos. Se calcula que sobrevivieron no más de 2 o 3 personas de entre las 430.000 a 500.000 que pasaron por sus cámaras de gas. No es hipérbole, es el número documentado. Bełżec fue construido en la localidad del mismo nombre, en el sureste de Polonia, cerca de la frontera con la Ucrania ocupada, sobre una línea ferroviaria existente que facilitaba el acceso desde el norte y desde el sur. La construcción comenzó en noviembre de 1941 bajo la supervisión directa del SS Hauptsturmführer Christian Wirth, quien supervisaría posteriormente la Operación Reinhardt en su totalidad y recibiría de sus propios subordinados el apodo de Christian el Salvaje, Der Wild Christian. El campo entró en funcionamiento el 17 de marzo de 1942. Su primer comandante oficial fue el SS Obersturmführer Gottlieb Hering, aunque Wirth supervisó personalmente las operaciones iniciales. Las primeras cámaras de gas de Bełżec eran 3 habitaciones de madera con paredes forradas de papel alquitranado. El sistema de introducción de gas, monóxido de carbono de motor diésel, idéntico al sistema que se usaría en Treblinka, falló de forma repetida en las primeras semanas de funcionamiento. Wirth, quien presenció al menos una operación fallida en la que las personas permanecieron vivas dentro de las cámaras durante más de 1 hora mientras el motor se negaba a arrancar, ordenó la reconstrucción completa de las instalaciones en hormigón con sistemas mejorados. Las nuevas cámaras, inauguradas en mayo de 1942, tenían 6 habitaciones con capacidad conjunta para aproximadamente 1.200 personas por operación. A partir de ese momento, las deportaciones se aceleraron de forma dramática. El único testimonio detallado del interior de las operaciones de Bełżec que sobrevivió a la guerra fue el del SS Obersturmführer Kurt Gerstein, jefe del servicio de desinfección de las SS, quien llegó al campo en agosto de 1942 con un cargamento de Zyklon B, que resultó no ser utilizado en Bełżec, donde se continuó usando monóxido de carbono, y presenció una operación completa de exterminio. Gerstein elaboró varios informes detallados sobre lo que vio, destinados a alertar a las potencias aliadas y al Vaticano a través de contactos diplomáticos. El nuncio apostólico en Berlín rechazó reunirse con él. El diplomático sueco Göran von Otter, a quien Gerstein abordó en un tren nocturno y relató lo presenciado, transmitió la información a Estocolmo, donde fue archivada sin acción ulterior. Gerstein fue detenido en 1945 por fuerzas francesas y murió en la prisión de Fresnes, cerca de París, en circunstancias que permanecen sin aclarar, en julio de 1945. Su informe fue presentado como prueba en los juicios de Nuremberg. El único superviviente documentado con testimonio extenso sobre Bełżec fue Rudolf Reder, nacido en 1881 en Galicia, comerciante de jabón en Lwów.
Llegó a Bauge en agosto de 1942 y fue seleccionado para el Sonderkommando por su condición física. Trabajó en el campo durante 3 meses antes de lograr huir durante un traslado al Lwów para recoger materiales de construcción. Raeder dictó su testimonio en Cracovia en 1944 a la historiadora Nela Rost y fue publicado en 1946 bajo el título Bełżec. Es uno de los documentos más perturbadores de toda la literatura testimonial del Holocausto. No por su retórica, Raeder escribía con la misma precisión seca de un hombre que describe hechos técnicos, sino por su contenido. Describió el proceso de exterminio, el comportamiento de los guardias, los sonidos que emanaban de las cámaras y la rutina diaria del Sonderkommando con el detalle de quien lo vivió y no pudo olvidarlo. Raeder emigró después a Israel. Murió en Tel Aviv en 1977. Bełżec fue clausurado en diciembre de 1942, cuando la mayoría de la población judía del gobierno general de la zona sureste ya había sido exterminada. Las SS procedieron entonces a destruir sistemáticamente las evidencias. Los barracones fueron demolidos, las cámaras de gas dinamitadas, el terreno arado y sembrado. Sobre los terrenos del antiguo campo se construyó una granja, cuyo encargado, un ucranio, recibió instrucciones de mantener la apariencia de uso agrícola. Los agricultores de los alrededores saquearon durante años el suelo del antiguo campo buscando objetos de valor que los deportados hubieran podido esconder, revolviendo en el proceso las cenizas y los fragmentos de huesos que el terreno seguía devolviendo con cada temporada de lluvias. Sobibor fue construido entre febrero y abril de 1942 en un bosque a orillas del río Bug, en el distrito de Lublin, sobre una línea ferroviaria de vía única que conectaba con Chełm al oeste y Włodawa al norte. El emplazamiento fue elegido deliberadamente por su aislamiento. El bosque circundante impedía la visibilidad desde los pueblos más cercanos y la línea ferroviaria de vía única limitaba el tráfico a los transportes del campo. El primer comandante fue el SS Obersturmführer Franz Stangl, el mismo que luego sería trasladado a Treblinka, quien supervisó la fase inicial de construcción y puesta en marcha. El sistema de exterminio de Sobibor era técnicamente idéntico al de Bełżec, cámaras de gas con monóxido de carbono de motor diésel. La diferencia estaba en la organización del campo, que Stangl había estructurado en 3 zonas funcionalmente separadas. El Bordlager, con las instalaciones administrativas y el alojamiento del personal. El Lager 1, con los barracones de los prisioneros del Sonderkommando que realizaban trabajos artesanales para el uso del campo. Y el Lager 3, el área de exterminio propiamente dicha, herméticamente separada del resto y a la que solo accedían los miembros del Sonderkommando de las cámaras de gas. Este hermetismo fue deliberado. Stangl quería que incluso los prisioneros que trabajaban en las zonas anteriores del campo ignoraran lo que ocurría en el Lager 3. El engaño operaba en capas. El sucesor de Stangl en el mando de Sobibor, a partir de septiembre de 1942, fue el SS Hauptsturmführer Franz Reichleitner, quien continuó las operaciones hasta el levantamiento de octubre de 1943. Entre las figuras más documentadas del personal del campo se encontraba el SS Oberscharführer Johann Niemann, cuya colección de fotografías personales, descubierta en 2020 por investigadores del Centro de Holocausto y Genocidio de Ámsterdam en un mercadillo alemán, reveló por primera vez imágenes del interior del campo en funcionamiento, incluyendo fotografías del personal SS y de los guardias ucranios en actividades cotidianas junto al campo. Niemann murió durante el levantamiento del 14 de octubre de 1943. El levantamiento de Sobibor fue el más exitoso de cualquier campo de exterminio nazi y su planificación constituye uno de los episodios más extraordinarios de resistencia armada judía durante el Holocausto. El teniente de la Armada Roja, Alexander Aronovich Pechersky, capturado en octubre de 1941 y transferido a Sobibor en septiembre de 1943 junto con un grupo de prisioneros de guerra soviéticos, estableció contacto con el Comité de Resistencia Clandestino del Campo, liderado por el joyero polaco Leon Feldhendler. El plan elaborado entre ambos era de una precisión casi militar. Los prisioneros citarían individualmente a los oficiales SS bajo pretextos plausibles.
medir un abrigo, inspeccionar un trabajo de zapatería, revisar una instalación, y los asesinarían en silencio con hachas y cuchillos durante una ventana de tiempo de 90 minutos antes de que los demás guardias notaran las ausencias. Luego se cortarían los cables de teléfono y se atacaría la armería. El plan se ejecutó el 14 de octubre de 1943 a partir de las 15:30 horas. 11 oficiales SS fueron asesinados durante la fase de citaciones individuales, incluyendo al comandante adjunto Johann Niemann. Cuando el caos estalló, varios cientos de prisioneros corrieron hacia la alambrada. Muchos murieron en los campos de minas que rodeaban el campo, una circunstancia que el comité organizador había subestimado. De los 550 a 600 prisioneros que estaban en el campo ese día, aproximadamente 300 lograron cruzar la alambrada. Las SS y los policías auxiliares iniciaron una persecución inmediata que duró semanas. La mayoría de los fugitivos fue capturada y ejecutada. Aproximadamente 50 sobrevivieron la guerra, entre ellos Pechersky, quien se reincorporó al Ejército Rojo y combatió hasta el final del conflicto. Chełmno, denominado Kulmhof en alemán, fue el primer centro de exterminio del régimen nazi en comenzar operaciones y su funcionamiento fue técnicamente diferente a todos los demás. No utilizaba cámaras de gas fijas. Utilizaba camiones de gas, Gaswagen, vehículos cerrados en cuyos compartimentos de carga se introducía el gas de escape del motor mientras el vehículo estaba en marcha. Chełmno fue construido en el pueblo del mismo nombre, en el Reichsgau Wartheland, la región polaca anexionada directamente al Reich, a orillas del río Ner, a unos 50 kilómetros al noroeste de Łódź. El primer comandante fue el SS Hauptsturmführer Herbert Lang, quien había dirigido previamente una unidad móvil de asesinato, el Sonderkommando Lange, que utilizaba camiones de gas para matar a pacientes de hospitales psiquiátricos de la región entre 1940 y 1941. Las víctimas llegaban en camiones o en pequeños trenes desde los pueblos del Wartheland y posteriormente desde el gueto de Łódź. Al llegar al patio del palacete de Chełmno, una mansión señorial del siglo XVIII que servía como edificio principal del campo, eran informadas de que se las trasladaría a campos de trabajo y debían ducharse y dejar sus objetos de valor. Conducidas al sótano del palacete, subían por una rampa de madera directamente al interior hermético del camión de gas. El vehículo recorría los 5 kilómetros hasta el bosque de Rzuchów, mientras las personas en el interior morían. En el bosque, los cuerpos eran descargados por prisioneros del Sonderkommando y enterrados en fosas. Más tarde, a partir de 1942, serían exhumados y cremados en piras al aire libre. Chełmno operó en 2 fases. La primera entre diciembre de 1941 y marzo de 1943, cuando fue temporalmente desmantelado. La segunda entre junio y agosto de 1944, cuando fue reactivado para liquidar los últimos habitantes del gueto de Łódź. En la segunda fase, el palacete había sido demolido y las operaciones se trasladaron a una estructura de hormigón en el bosque de Rzuchów. El número de víctimas de Chełmno es objeto de debate historiográfico. Las estimaciones oscilan entre 150.000 y 340.000 personas, en función de cómo se computan los registros parciales supervivientes y los cálculos demográficos de la población judía del Wartheland. Lo que no está en debate es que de entre todas esas personas, solo 2 sobrevivieron documentadamente. Michał Podszlepnik y Simon Srebrnik, ambos miembros del Sonderkommando que lograron escapar en distintos momentos. Srebrnik, que había llegado al campo siendo un niño de 13 años, cantaba canciones mientras trabajaba, lo que lo hacía útil como entretenimiento para los guardias SS. Fue encontrado herido de bala en la cabeza y dado por muerto por las SS cuando Chełmno fue evacuado en enero de 1945. Sobrevivió y regresó a Chełmno en 1979 para participar en la filmación del documental Shoah de Claude Lanzmann. Sus palabras ante la cámara, de pie en el campo donde había trabajado de niño, pertenecen a los momentos más devastadores de la historia del cine documental. Mauthausen, el granito y la muerte. El campo de concentración de Mauthausen fue establecido en agosto de 1938, poco después de la anexión de Austria, en las afueras de la pequeña ciudad de Mauthausen, en la Alta Austria, a orillas del Danubio.
La razón de su ubicación era la proximidad a las canteras de granito de Wiener Graben, cuya piedra estaba destinada a la reconstrucción monumental de Berlín y Linz, en el marco de los planes arquitectónicos del régimen. Mauthausen fue clasificado como campo de grado 3, la categoría más severa del sistema SS, lo que significaba que estaba destinado a los prisioneros considerados irrecuperables, los incurables enemigos del Reich. Las condiciones de trabajo en las canteras eran deliberadamente letales. Los prisioneros debían transportar bloques de granito de hasta 50 kilogramos subiendo los 186 escalones de lo que se conoció como la escalera de la muerte. Aquellos que caían o eran empujados por los guardias morían aplastados contra la roca. En los primeros años, los guardias organizaban juegos. Hacían que los prisioneros subieran corriendo, y los más lentos eran empujados al vacío desde la cima de la cantera, un precipicio de 45 metros que los prisioneros llamaban el paracaidistas. Los cuerpos en el fondo tardaban días en ser recogidos. El campo auxiliar de Gusen, a apenas 3 kilómetros de Mauthausen, llegó a igualar en tamaño al campo principal. Juntos, Mauthausen y Gusen constituyeron el complejo más mortífero de Europa Occidental. La tasa de mortalidad entre 1940 y 1942 alcanzó en algunos períodos el 70% de la población reclusa. Mauthausen tuvo más de 60 campos subsidiarios en Austria. Uno de los más documentados, Ebensee, al sur del país en las orillas del Traunsee, fue construido para albergar la producción subterránea de misiles. Los prisioneros excavaban a mano los túneles en la roca calcárea de las montañas del Salzkammergut. Las condiciones en los túneles, temperatura constante de 8 grados, humedad extrema, falta de ventilación, polvo de roca calcárea que destruía los pulmones, mataban a los trabajadores en pocas semanas. El campo de Ebensee fue liberado el 6 de mayo de 1945 por el Tercer Regimiento de Caballería Blindada del Ejército estadounidense. Los soldados encontraron a los supervivientes en un estado de inanición extrema. Ravensbrück, el campo de las mujeres. A 90 kilómetros al norte de Berlín, en la orilla del lago Schwedt, en el municipio de Fürstenberg, en la región boscosa del Mecklemburgo, las SS construyeron entre 1938 y 1939 el principal campo de concentración para mujeres del sistema nazi. Ravensbrück fue inaugurado el 15 de mayo de 1939 con la llegada de 867 prisioneras procedentes de Lichtenburg, el campo de mujeres previo instalado en un castillo renacentista en Pretin, a orillas del Elba. El campo de Lichtenburg, donde había estado Lina Haag antes de 1939, fue transformado entonces en campo de hombres. La primera comandante de guardianas de Ravensbrück fue la SS Oberaufseherin Johanna Langefeld, quien fue reemplazada en 1943 y más tarde se escaparía de su celda durante el proceso judicial de posguerra. El mando general del campo lo ejercieron comandantes sucesivos, el más largo en funciones de los cuales fue el SS Sturmbannführer Fritz Suren, quien dirigió el campo desde 1942 hasta su caótica evacuación en 1945. El campo original se diseñó para 6.000 reclusas. Los barracones de ladrillo, dispuestos en filas paralelas, tenían ventanas y estaban provistos de instalaciones sanitarias básicas. Esto distinguía a Ravensbrück de los campos del este, donde las condiciones físicas eran incomparablemente peores desde el primer día. Pero la escala de las llegadas desbordó toda previsión. Para 1944, Ravensbrück albergaba entre 45.000 y 50.000 mujeres en instalaciones diseñadas para una décima parte de esa cifra. Los barracones se hacinaron hasta el colapso. Se instalaron tiendas de campaña en el interior del perímetro para alojar el exceso de población. Las letrinas, ya insuficientes en circunstancias normales, se convirtieron en focos continuos de infección. El tifus, la tuberculosis y la disentería circulaban sin control. Las revisiones médicas de entrada, que en los primeros años servían para registrar el estado de salud de las prisioneras, se convirtieron a partir de 1943 en un trámite sin ninguna consecuencia práctica para la atención de las enfermas. Las prisioneras de Ravensbrück formaban una población extraordinariamente heterogénea. Sobre los registros de admisión que sobrevivieron, los investigadores han podido identificar mujeres de más de 40 nacionalidades.
Las polacas constituían el grupo nacional más numeroso, aproximadamente 40.000 a lo largo de los 6 años de funcionamiento. Le seguían en número las soviéticas, las francesas, las alemanas y las judías de diversas nacionalidades. El campo albergó también a gitanas, denominadas en el lenguaje administrativo SS Zigeunerinnen, a testigos de Jehová, a lesbianas detenidas bajo el párrafo 175b, a mujeres condenadas por relaciones sexuales con trabajadores forzados extranjeros y a prisioneras de guerra soviéticas, cuyo estatus jurídico dentro del sistema de campos era especialmente ambiguo y cuya situación era por lo general la más precaria. Las guardianas de las SS, las Aufseherinnen, eran mujeres civiles reclutadas mediante anuncios en prensa que las describían como puestos de trabajo en instalaciones penitenciarias o centros de reeducación, con salario, alojamiento y comida incluidos. La formación que recibían en Ravensbrück duraba 3 meses y incluía instrucción sobre los procedimientos del campo, el manejo de los perros pastores alemanes asignados a las guardianas de mayor rango y la interiorización de la doctrina SS sobre los prisioneros como enemigos del Estado. Ravensbrück fue el principal centro de formación de guardianas para todos los campos femeninos del sistema. De aquí salían las Aufseherinnen que luego serían destinadas a Bergen-Belsen, Auschwitz, Majdanek y los campos subsidiarios de Dachau y Neuengamme. El número total de guardianas que pasaron por Ravensbrück se estima en aproximadamente 3.500. Solo un pequeño porcentaje fue juzgado después de la guerra. El trabajo forzado en Ravensbrück asumió varias formas a lo largo de los años. Las prisioneras trabajaban en las instalaciones de costura internas, donde confeccionaban uniformes SS y ropa para la Wehrmacht, en la fábrica de la empresa Siemens y Halske, instalada junto al campo en 1942, donde se producían piezas de radio y componentes electrónicos para uso militar, y en granjas y obras de construcción de los alrededores. La empresa Siemens pagaba a las SS una tarifa diaria por cada prisionera empleada. Las condiciones de la fábrica, aunque duras, eran consideradas relativamente preferibles a los trabajos exteriores en invierno. La asignación a la fábrica Siemens se convirtió en uno de los privilegios relativos que las prisioneras se disputaban y negociaban mediante los complejos mecanismos de influencia interna del campo. Los experimentos médicos realizados en Ravensbrück entre 1942 y 1943 son uno de los capítulos más documentados del campo gracias a los testimonios presentados en el juicio a los médicos de Nuremberg en 1946 a 1947. El responsable científico fue el SS Brigadeführer Dr. Karl Gebhardt, cirujano personal de Himmler, y director del sanatorio SS de Hohenlychen, situado a pocos kilómetros del campo. Gebhardt había sido acusado informalmente por algunos colegas de no haber suministrado sulfamidas a Reinhard Heydrich tras el atentado en Praga en junio de 1942, lo que posiblemente había acelerado la muerte del Reichsprotector. Para demostrar que las sulfamidas eran ineficaces en heridas infectadas y así justificarse, Gebhardt obtuvo autorización de Himmler para realizar experimentos directamente en prisioneras de Ravensbrück. El procedimiento experimental era sistemático. A las prisioneras seleccionadas, en su mayoría jóvenes polacas detenidas por actividades de resistencia, se les practicaban incisiones en las piernas sin anestesia o con anestesia insuficiente. Las heridas eran luego contaminadas deliberadamente con bacterias, Streptococcus, Clostridium perfringens causante de la gangrena gaseosa, Clostridium tetani causante del tétanos, y en algunos casos con astillas de madera, cristales, serrín o suciedad para reproducir las condiciones de una herida de metralla en combate. La circulación sanguínea era cortada en ambos extremos de la herida mediante ligaduras para simular el aislamiento de tejidos en una lesión de guerra. Sobre estas heridas infectadas se administraban sulfamidas y otros fármacos en distintas dosificaciones y combinaciones para evaluar su eficacia. Las prisioneras que sobrevivían a la infección eran sometidas a nuevas series de experimentos. Las que morían, y muchas murieron, eran reemplazadas. Las prisioneras que sobrevivieron a los experimentos se denominaban entre ellas Kaninchen, conejas o conejillas de Indias. Varias de ellas testificaron en Nuremberg.
Jadwiga Chido mostró al tribunal las cicatrices permanentes en su pierna, mientras un médico pericial explicaba la naturaleza de las intervenciones que había sufrido en noviembre de 1942. Vladislava Karolevska describió la selección de las víctimas, convocadas a la enfermería sin explicación previa, y la operación misma que realizaban sin su consentimiento y a menudo sin anestesia suficiente. Las Kaninchen habían redactado durante la guerra un documento de protesta dirigido al comandante del campo, que fue ignorado. Algunas de ellas intentaron ocultarse durante las selecciones para experimentos posteriores, distribuyendo a las recién llegadas fotografías de las cicatrices de las ya operadas como advertencia. La doctora Herta Oberhäuser, dermatóloga civil de 29 años que había respondido a un anuncio de prensa buscando médica para instalación cercana a Berlín, fue la única mujer juzgada en el juicio a los médicos de Nuremberg. Oberhäuser trabajó en Ravensbrück desde 1941 bajo las órdenes de Gebhardt y progresivamente fue asumiendo funciones que iban más allá de las descritas en su contrato inicial. En su periodo en el campo seleccionó sujetos de experimentación, asistió en las operaciones, realizó el seguimiento de las heridas, que a menudo consistía en agravar deliberadamente la infección para estudiar su evolución, y administró inyecciones letales de gasolina a prisioneras cuyas heridas experimentales no habían cicatrizado correctamente o que eran demasiado débiles para continuar siendo útiles. Gebhardt y su asistente Fritz Fischer fueron condenados a muerte y ejecutados en junio de 1948. Oberhäuser fue condenada a 20 años de prisión. Fue liberada en 1952 y volvió a ejercer la medicina en Alemania Occidental hasta que sus pacientes descubrieron su historia y fue definitivamente inhabilitada en 1960. Más allá de los experimentos de sulfamidas y huesos, Ravensbrück fue también escenario de experimentos de esterilización. El ginecólogo SS Karl Klauberg, quien realizaba sus experimentos principales en Auschwitz, utilizó también instalaciones de Ravensbrück para probar métodos de esterilización masiva mediante inyecciones intrauterinas de sustancias cáusticas, yodo y nitrato de plata en distintas concentraciones, que producían una inflamación y cicatrización progresiva de las trompas de falopio. El objetivo declarado era desarrollar un procedimiento que permitiera esterilizar a miles de mujeres en una sola jornada de trabajo médico. Klauberg fue capturado por los soviéticos en 1945, juzgado en la URSS en 1948 y condenado a 25 años de trabajos forzados. Liberado en 1955 en el marco de un intercambio diplomático, volvió a Alemania Occidental y comenzó a hacer declaraciones públicas jactanciosas sobre sus investigaciones. Fue arrestado de nuevo en 1955, pero murió antes de ser juzgado. En los últimos meses de funcionamiento del campo, a partir del invierno de 1944 a 1945, las SS instalaron una cámara de gas en el interior del recinto, una estructura que se construyó mientras el campo seguía funcionando a pleno rendimiento, y comenzaron a matar sistemáticamente a las prisioneras demasiado débiles para trabajar. El mecanismo de selección para la cámara de gas replicaba el de Auschwitz. Revisiones médicas en las que las prisioneras en peor estado físico eran separadas y conducidas a una barraca especial, desde donde eran trasladadas a la cámara. Los testimonios de supervivientes indican que algunas prisioneras reconocieron el patrón de las selecciones y se esforzaban por parecer más fuertes de lo que eran, caminando erguidas, pellizcándose las mejillas para darse color durante las revisiones. El campo fue liberado por el Ejército Rojo el 30 de abril de 1945. Las SS habían ya evacuado a la mayoría de las prisioneras en marchas que se extendían hacia el oeste desde principios de ese mes. Muchas murieron durante las marchas. El sistema Schmelz y los campos de trabajo judíos. Existe una dimensión del sistema de campos que la historiografía popular apenas menciona. Entre 1940 y 1943, en Silesia y los Sudetes, el SS Obergruppenführer Albrecht Schmelz, designado comisionado especial del Reichsführer SS para el empleo de mano de obra extranjera en la Alta Silesia Oriental, construyó y operó un sistema paralelo de 177 campos de trabajo forzado para judíos.
La organización Schmeldt fue una empresa peculiar incluso dentro del universo de las SS. Schmeldt arrendaba a los prisioneros a empresas privadas y retenía para sí parte de los beneficios, en lo que los historiadores han descrito como una forma de corrupción institucionalizada dentro del propio sistema SS. Al menos 50.000 judíos fueron forzados a trabajar en estos campos. En otoño de 1943, cuando la organización Schmeldt fue disuelta, sus prisioneros fueron en gran parte deportados directamente a Auschwitz para su exterminio. Los campos restantes fueron absorbidos por el campo de concentración de Gross-Rosen. En el territorio polaco y soviético ocupado entre 1939 y 1944, las autoridades alemanas establecieron entre 750 y 800 campos de trabajo forzado para judíos, en los que al menos 263.000 hombres, mujeres y niños fueron explotados. Trabajaban en la construcción de carreteras, aeródromos, puentes y presas, en la agricultura y en la industria de armamento. Estaban bajo la supervisión de los respectivos jefes superiores de las SS y la policía, Hohere SS, un Polizeiführer, o de la administración civil alemana. En el comisariado del Reich para Ucrania, los judíos trabajaban en la construcción de la proyectada Durchgangsstraße 4, la gran carretera de tránsito hacia el este. Cuando un tramo quedaba terminado, los comandos SS ejecutaban a los trabajadores. Luego venía el siguiente tramo. La mayoría de los prisioneros en estos campos de trabajo fueron deportados y asesinados en los campos de exterminio en el verano y otoño de 1943, en el marco de la operación que los nazis denominaron Aktion Erntefest, festividad de la cosecha, ejecutada los días 3 y 4 de noviembre de 1943 en los campos de Majdanek, Trauniki y Poniatowa, con un saldo estimado de 43.000 asesinados en 2 días. Los campos para niños, Moringen, Uckermark y Watch. Existe en el sistema de terror nazi una categoría de instalación que la mayoría de los documentales sobre el Holocausto elude sistemáticamente, no por ignorancia, sino por una forma instintiva de autoprotección ante lo que resulta más difícil de asimilar. Los Jugendschutzlager, campos de protección de la juventud, eufemismo que en el lenguaje SS designaba campos de concentración para menores de Moringen y Uckermark, y el Polenjugendverwahrlager, campo de custodia policial para jóvenes polacos, de Watch existieron. Funcionaron durante años, y los niños murieron en ellos. El Jugendschutzlager de Moringen, en Baja Sajonia, fue abierto en agosto de 1940 en las instalaciones de una antigua casa de corrección. Su población era de niños y jóvenes varones de entre 13 y 22 años, aunque en la práctica fueron internados allí menores de esa edad. Las categorías de ingreso eran deliberadamente amplias: incorregibilidad, asociabilidad, vagabundeo reiterado, resistencia a la educación, delincuencia juvenil, comportamiento antiestatal. En la práctica, estas categorías englobaban a hijos de comunistas y sindicalistas detenidos, a jóvenes que habían rehusado incorporarse a las juventudes hitlerianas, a miembros de grupos juveniles alternativos, los Edelweiss-Piraten, piratas de la Edelweiss, jóvenes obreros del Rin que se organizaban en pandillas de resistencia pasiva y activa, y a adolescentes romaníes, a quienes la doctrina racial consideraba irremediablemente asociales por definición. Al ingresar al campo, los jóvenes eran sometidos a una evaluación denominada Examen Criminobiológico, dirigida por el Instituto de Criminología Biológica de las SS bajo la supervisión del Dr. Robert Ritter, quien había construido su carrera académica estudiando la delincuencia hereditaria en la población romaní. Este examen, una combinación de mediciones físicas de herencia frenológica, test psicológicos rudimentarios y recogida de información sobre el historial familiar, determinaba si el joven era biológicamente recuperable o biológicamente degenerado. Los que recibían la segunda calificación eran transferidos a campos de concentración para adultos, donde la probabilidad de supervivencia era incomparablemente menor. Los que recibían la primera calificación permanecían en Moringen bajo un régimen de trabajo forzado y reeducación,
cuya brutalidad dependía del estado de ánimo de los guardias. El Jugendschutzlager de Uckermark, en Brandeburgo, fue abierto en junio de 1942 adyacente al campo de Ravensbrück. Compartía instalaciones administrativas con él y utilizaba los mismos procedimientos. Albergaba a jóvenes mujeres de entre 16 y 21 años bajo las mismas categorías de asociabilidad que Moringen. En el invierno de 1944 a 1945, cuando el campo de Ravensbrück implementó la selección masiva para la cámara de gas, las prisioneras de Uckermark fueron incluidas en el proceso. Las jóvenes del campo auxiliar eran trasladadas a Ravensbrück para ser asesinadas. La transición entre el campo de protección de la juventud y la cámara de gas no requería más que un formulario administrativo. El Pollenjugendverwachlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt, el campo de la calle Przemysłowa en Łódź, denominado coloquialmente Kinder-KZ Litzmannstadt, fue establecido en diciembre de 1942 por orden firmada por Himmler el 28 de noviembre de ese año. La directiva de Himmler describía el campo como una instalación para adolescentes polacos, criminales o abandonados, y hacía referencia explícita al riesgo moral que los niños polacos representarían para los niños alemanes si quedaban en libertad. La elección del lugar fue deliberada. El campo se construyó en un terreno adyacente al gueto judío de Łódź, separado de él únicamente por una valla de tablas de madera, con la justificación de que el gueto ya disponía de infraestructura de seguridad y el terreno podía ampliarse a medida que se liquidara el gueto. La edad oficial de admisión se fijó inicialmente en 8 años y luego se redujo a 6. La documentación del Instituto Polaco de la Memoria Nacional, que ha realizado excavaciones en el terreno del antiguo campo desde los años 2000, ha encontrado restos de niños menores de esa edad. Los registros más perturbadores incluyen la presencia documentada de niños de 2 años. Eran hijos de detenidos, en muchos casos hijos de polacos arrestados por actividades de resistencia o deportados a campos de trabajo, que llegaban al campo porque no había otro lugar donde ubicarlos una vez que sus padres habían sido detenidos. El campo fue también receptáculo de niños arrestados directamente en las calles por delitos menores: pedir comida, hurtar objetos de poca importancia, vagar sin supervisión adulta. Las condiciones de vida dentro del campo eran de privación extrema. La alimentación era insuficiente incluso para un adulto sedentario. Los niños dormían en literas de madera, con mantas insuficientes en los inviernos polacos. El trabajo forzado incluía la costura, los niños confeccionaban prendas textiles y tareas de mantenimiento del propio campo. Las enfermedades infecciosas, tifus, tuberculosis, disentería, circulaban sin control y sin atención médica efectiva. Los que cumplían 16 años eran trasladados a campos de trabajo forzado para adultos en Alemania. Los expedientes del campo registran que entre 2.000 y 3.000 niños pasaron por sus instalaciones entre diciembre de 1942 y enero de 1945. La disciplina del campo estaba en manos de guardias alemanas, entre las cuales la más documentada en los procesos judiciales posteriores fue Eugenia Pohl y, sobre todo, la guardiana Sima Bayer. Los testimonios recogidos en los juicios polacos de posguerra describen a Bayer golpeando a niños con látigos y palos hasta la inconsciencia, y luego echándoles agua fría encima para que volvieran en sí y pudieran continuar recibiendo el castigo. Una niña llamada Teresa Jakubowska murió tras una paliza administrada por Bayer. Los testimonios de Zofia Schoppe y Emila Mocek, quienes estuvieron en el campo de niñas en la instalación paralela de Dzierżona, describen cómo eran obligadas a hacer fila y presenciar los castigos. Bayer fue juzgada en 1945 por un tribunal polaco y condenada a muerte. El tipo de castigo que Bayer aplicaba porque los niños se orinaran en la cama, exposición al frío exterior, en la nieve, durante periodos prolongados, aparece documentado en múltiples testimonios. Los cuerpos de los niños muertos en el campo fueron enterrados en el cementerio de St. Wojciech de Łódź. Las excavaciones arqueológicas realizadas por el Instituto Polaco de la Memoria Nacional en series sucesivas desde los años 2000 han exhumado restos identificables de al menos 77 niños en ese cementerio, con edades estimadas entre los 2 y los 16 años.
Los análisis de ADN y antropología forense continúan. El trabajo de identificación avanza lentamente porque la destrucción deliberada de los registros del campo en enero de 1945, cuando el Ejército Rojo se aproximaba, dejó sin documentación a la mayoría de las víctimas. Cuando las tropas soviéticas entraron en Łódź el 19 de enero de 1945, encontraron aproximadamente 850 niños vivos en el campo, en distintos estadios de desnutrición y enfermedad. La administración comunista de la ciudad demolió los restos del campo en 1947 para construir un barrio socialista y optimista. El único memorial existente durante décadas fue una escultura inaugurada en 1971, un joven desnudo ante un corazón roto, que durante años fue visitada casi exclusivamente por los supervivientes, un grupo que se hacía más pequeño cada año. Los campos en Europa Occidental y la red invisible. El sistema de terror nazi en Europa Occidental difería en forma pero no en función del sistema oriental. Las instalaciones de Europa Occidental, campos de tránsito, campos policiales, cárceles ampliadas, eran puntos nodales de una red logística que conectaba la detención local con el exterminio en el este. Cada ciudad de Francia, los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Italia o Grecia con una oficina de la Gestapo tenía su propio camino que conducía, con más o menos escalas, a las rampas de Auschwitz o Sobibor. La diferencia entre Oriente y Occidente no era de intensidad, sino de distancia. El campo de Westerbork tenía una historia previa a la guerra que lo diferenciaba de cualquier otra instalación del sistema. En 1939, el gobierno holandés lo construyó con fondos de la comunidad judía de los Países Bajos para alojar a refugiados judíos que llegaban de Alemania huyendo del nazismo. Era, en su origen, un acto de humanidad. La ironía histórica de que ese mismo campo fuera luego convertido en el principal nodo de deportación de los judíos holandeses no se perdió en quienes lo vivieron. Philip Mechanicus, periodista neerlandés que pasó por Westerbork antes de ser deportado y asesinado, lo registró en su diario con una precisión lacónica que hace innecesario cualquier comentario añadido. Cuando las SS tomaron el control de Westerbork en julio de 1942, el campo ya tenía una infraestructura funcionando, barracones, administración, servicios básicos y una población de judíos alemanes privilegiados que llevaban años allí y ocupaban los puestos de administración interna. Esta circunstancia creó una de las anomalías sociales más perturbadoras de todo el sistema. Eran los propios judíos alemanes del campo, que hablaban el idioma del ocupante, tenían acceso relativo a la administración y podían influir provisionalmente en las listas, quienes gestionaban el proceso de selección semanal. Decidían, dentro de los márgenes que les imponían las SS, quiénes subirían al tren del martes. Las tensiones entre la población judía alemana y la holandesa dentro del campo fueron intensas y están ampliamente documentadas en los diarios y memorias de los supervivientes. El comandante del campo desde octubre de 1942 fue el SS Obersturmführer Albert Konrad Gemmeker, quien administró Westerbork con una combinación de paternalismo calculado y frialdad burocrática que los testimonios de supervivientes describen como más perturbadora que la crueldad abierta. Gemmeker fomentó activamente la vida cultural dentro del campo, orquesta sinfónica, cabaret semanal, teatro de revistas. Los artistas que actuaban en el cabaret del campo encontraban en ello una protección provisional frente a la deportación. Gemmeker los valoraba y retrasaba su inclusión en las listas. El comediante Max Ehrlich y el compositor Willy Rosen actuaban semana tras semana para Gemmeker y su personal. Ambos fueron eventualmente deportados. Rosen murió en Bergen-Belsen. El fotógrafo judío Rudolf Breslauer fue encargado por Gemmeker de filmar la vida del campo para presentar una documentación de buen funcionamiento a sus superiores. La película resultante, conservada y clasificada en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, incluye imágenes de niños siendo cargados en vagones de tren, la única secuencia filmada de una deportación a campo de exterminio que sobrevivió a la guerra. Breslauer fue deportado a Auschwitz a principios de 1945 y murió allí.
Entre julio de 1942 y el 3 de septiembre de 1944 partieron de Westerbork 103 convoyes con 97.776 personas registradas, 54.930 a Auschwitz en 68 transportes, 34.313 a Sobibor en 19 transportes, 4.771 a Theresienstadt en 7 transportes y 3.762 a Bergen-Belsen en 9 transportes. El tren del último transporte, el 3 de septiembre de 1944, llevaba entre sus pasajeros a Anna Frank, su hermana Margot y su padre Otto. Era el último transporte que partiría de Westerbork. Las tropas aliadas estaban ya en suelo belga y la red ferroviaria comenzaba a colapsar bajo los bombardeos. Anna y Margot Frank murieron de tifus en Bergen-Belsen en marzo de 1945. Otto Frank sobrevivió a Auschwitz y fue el único pasajero de ese último convoy que regresó a los Países Bajos. El campo de Mechelen, SS Samelager Mechelen en la nomenclatura alemana, Kaserne Dosan en la historia belga, funcionó en las instalaciones del cuartel Dosin en el centro de la ciudad flamenca de Mechelen, a mitad de camino entre Bruselas y Amberes. Fue establecido bajo las órdenes del SS Hauptsturmführer Philipp Schmidt en julio de 1942, simultáneamente con la activación del sistema de deportaciones en Bélgica. Las instalaciones originales del cuartel, construidas para uso militar, no fueron adaptadas de forma sustancial. Los prisioneros dormían en las salas de los cuarteles, en el suelo o en literas improvisadas, con una densidad que aumentaba conforme se aceleraban las llegadas. El campo disponía de cocinas propias y un hospital rudimentario, pero la estancia media era tan corta que las instalaciones médicas apenas importaban para los deportados. La mayoría pasaba en Mechelen solo los días estrictamente necesarios para completar el contingente de un transporte. Entre el 4 de agosto de 1942 y el 31 de julio de 1944 partieron de Mechelen 28 convoyes con un total de 25.437 personas hacia Auschwitz-Birkenau. El más numeroso transportó a 1.742 personas. El 17º convoy, el 19 de abril de 1943, fue objeto de la única acción de sabotaje documentada contra un tren de deportación en Europa Occidental. Un grupo de 3 jóvenes judíos belgas, entre ellos Joura Lifshitz, médico de 25 años, interceptaron el tren en marcha en un tramo rural al noreste de Bruselas y abrieron los candados de los vagones con palancas, permitiendo que entre 230 y 250 personas saltaran del tren en marcha. De ellas, 115 fueron recapturadas y deportadas posteriormente. Unas 20 murieron al saltar o por los disparos de los guardias. El resto logró escapar. Lifshitz fue detenido meses después en relación con actividades de resistencia y ejecutado en febrero de 1944. El campo de Drancy, en las afueras de París, fue la mayor instalación de tránsito de Francia. El edificio que lo albergaba era una urbanización de viviendas sociales inacabada, la Cité de la Muette, Ciudad de la Muda, diseñada por los arquitectos Marcel Lotz y Eugène Baudouin en 1933. Estaba compuesta por 5 grandes bloques lineales de hormigón dispuestos en forma de U alrededor de un patio abierto, concebidos para alojar a las clases trabajadoras parisinas. Cuando en agosto de 1941 las autoridades francesas la convirtieron en campo de internamiento bajo supervisión alemana, los bloques aún no tenían ventanas terminadas, ni instalaciones sanitarias completas, ni calefacción funcional. Los prisioneros que llegaron en el invierno de 1941 a 1942 vivieron en esas condiciones en el exterior de facto, hasta que la administración del campo realizó mejoras mínimas. La particularidad administrativa de Drancy durante sus primeros años fue que estuvo gestionada exclusivamente por la policía francesa, la Gendarmerie Nationale, bajo supervisión alemana. Las SS no asumieron el control directo hasta julio de 1943, cuando el SS Obersturmführer Alois Brunner, el mismo que luego coordinaría las deportaciones de Salónica y Viena, fue designado comandante.
Brunner introdujo un régimen de mayor dureza e implementó una práctica de registros corporales sistemáticos que la administración francesa anterior no había adoptado en la misma medida. Los prisioneros que llegaban a Drancy bajo la gestión de Brunner eran sometidos a una confiscación total de objetos de valor que la administración francesa había realizado de forma más laxa. Brunner fue juzgado en ausencia por tribunales franceses y alemanes después de la guerra. Se refugió en Siria, donde vivió bajo protección del gobierno hasta su muerte, en fecha no precisamente establecida, en algún momento de los años 2000. Jamás fue extraditado. La red italiana tuvo como instalación más significativa la Risiera di San Saba, en Trieste, la única instalación en suelo italiano con horno crematorio, establecida por las SS en octubre de 1943 tras la caída de Mussolini y la ocupación alemana del norte de Italia. El edificio era una antigua fábrica de arroz cuyo horno de secado fue adaptado para la cremación. Sirvió para detener y ejecutar partisanos eslovenos y croatas, resistentes italianos, y como punto de tránsito para la deportación de los judíos del noreste italiano hacia los campos del este. La Risiera fue la única instalación italiana procesada judicialmente en Italia después de la guerra. El proceso comenzó en 1976 y concluyó con condenas en ausencia de varios responsables SS. En Noruega, el campo de Grini, situado en las afueras de Oslo, en las instalaciones de una antigua prisión de mujeres, fue la principal instalación de detención para ciudadanos noruegos. En su punto de máxima capacidad, albergó a más de 6.000 prisioneros, en su mayoría miembros de la resistencia, funcionarios y judíos. Desde Grini y desde el puerto de Oslo partieron los barcos que deportaron a los judíos noruegos. El más conocido fue el transporte del buque Gotenland en noviembre de 1942 y el del carguero Gotenland. En total, aproximadamente 770 judíos noruegos fueron deportados a Auschwitz. El 95% de ellos murió. En Grecia, el campo de Chaidari, instalado en un cuartel a las afueras de Atenas, inicialmente bajo administración italiana y luego alemana desde septiembre de 1943, sirvió como punto de reunión para las deportaciones de las comunidades judías de las islas del Egeo y del Dodecaneso. Los judíos de Corfú, de Rodas, de Kos y de otras islas, en algunos casos comunidades que llevaban siglos establecidas, fueron deportados en el verano de 1944, muchos de ellos en barcazas que los trasladaban al continente para luego ser embarcados en trenes hacia Auschwitz. Los judíos de Rodas llegaron a Auschwitz en agosto de 1944 tras un viaje de más de 2 semanas que incluyó 3 días en barcas abiertas en el mar. La mayoría fue asesinada a su llegada. La red era, en su totalidad, el producto de una coordinación logística que involucraba al Ministerio de Transporte del Reich, a la compañía ferroviaria Reichsbahn, a los distintos aparatos policiales de los territorios ocupados, a los colaboradores locales en cada país y a la oficina de Eichmann en el RSHA, que centralizaba la planificación de los transportes. Esta coordinación no fue un producto del caos ni de la improvisación. Existieron conferencias, memorandos, hojas de cálculo de costes por kilómetro y por deportado. El precio oficial que la Reichsbahn cobró por el transporte de judíos hacia los campos de exterminio fue el equivalente a la tarifa de grupo de tercera clase en ferrocarril. Los niños menores de 4 años viajaban gratis. Los de entre 4 y 10 años pagaban media tarifa. Los testigos y la memoria. La historia de los campos no puede reducirse a cifras y reglamentos. Solly Ganor nació en 1928 en Heidekrug, Lituania. Tras la entrada de las tropas alemanas en junio de 1941, fue internado junto a su familia en el gueto de Kaunas y luego en el campo de concentración de Stutthof, cerca de Danzig. En agosto de 1944 fue trasladado con su padre a uno de los subcampos de Dachau en el área de Kaufering-Landsberg. En la primavera de 1945 fue puesto en marcha de muerte hacia Dachau. Describió el final de aquella marcha en sus memorias. El momento en que, tendido en la nieve, vio un tanque aparecer en la carretera y escuchó a un soldado decirle en inglés, arrodillándose a su lado, que era libre. Ganor tenía 16 años. Su padre había muerto en la marcha, horas antes.
Lina Haag, nacida en una familia obrera de Württemberg, fue arrestada en 1933 junto a su esposo Alfred, diputado comunista en el Parlamento Estatal de Württemberg. Alfred fue enviado a Dachau. Lina pasó por el primer campo de concentración para mujeres de Alemania, el KZ Gottescell, en Schwäbisch Gmünd, instalado en una antigua prisión dentro de un convento, y luego por la Lichtenburg, un castillo renacentista en Prettin, a orillas del Elba, cerca de Torgau, que fue el precursor del campo de Ravensbrück. Haag escribió sus memorias en forma de carta a su marido, al que no vio durante toda la dictadura nazi. Vivió más de 100 años. En sus últimas entrevistas conservaba una memoria política afilada e intacta. El campo existió en miles de formas. Existió como el campo de exterminio de Treblinka, donde no había retorno posible. Existió como el subcampo de Dachau, en Sankt Gilgen, donde un comandante SS utilizó prisioneros para construirse una villa junto al lago. Existió como el gueto de Watch, donde los talleres fabricaban uniformes militares alemanes con la esperanza de sobrevivir. Existió como el campo de Drancy, en las afueras de París, con sus ventanas sin terminar abiertas al viento de invierno. Existió como la Risiera di San Saba en Trieste y como el campo de Chaidari en los suburbios de Atenas. Existió sobre todo como un proyecto deliberado de una civilización moderna que eligió utilizar sus herramientas más sofisticadas: la burocracia, la ingeniería, la gestión industrial, la estadística, al servicio del crimen más metódico de la historia. Los perpetradores no eran demonios, eran administradores, y esa es quizás la verdad más difícil de sostener.